Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un privilegio del cielo acompañarlos semana a semana a través de las Sagradas Escrituras para que usted, por la ayuda del Espíritu Santo, pueda desarrollar su propia mirada al texto bíblico de la lección de la escuela sabática para que así, bien sea que usted sea un maestro de la escuela sabática en su congregación local o sencillamente un estudiante en la gran escuela de Cristo, usted pueda crecer de gloria en gloria contemplando de primera mano el texto bíblico para que así usted pueda desarrollar su mirada con la ayuda del Espíritu de Dios. Al mismo tiempo, queremos recordar que este comentario grabado tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para crecer juntos a través de la contemplación de Cristo por las Sagradas Escrituras y así aclarar cualquier duda, pregunta o comentario que haya surgido durante su estudio semanal. También aprovechamos para recomendar encarecidamente nuestro último artículo en preachmanuel.com titulado Levantado para Salvar. Vaya por favor e invierta unos 5 minutos leyendo ese precioso artículo y ayúdenos a compartir para que así muchas otras personas puedan conocer la palabra de salvación. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro texto bíblico. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre santo, anhelamos contemplar a Jesucristo. Pedimos, Señor, que tomes tu santa palabra y la traigas con ayuda de tu Santo Espíritu, que prometiste, Señor, dirigiría nuestras mentes y corazones para conocer toda verdad que es en Jesús. Levanta nuestras débiles miradas y permítenos contemplar a Cristo en su hermosura y santidad para ser transformados por su divino poder. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, para esta segunda lección de nuestro trimestre que trata acerca de la mayordomía cristiana, vamos a estudiar el título acerca de los pactos de Dios con nosotros. Y vamos a centrarnos de manera muy particular y especial en su día domingo, que nos trata de comunicar acerca del pacto de la salvación, y vamos a ir a la Biblia para que nosotros podamos mirar lo que la Biblia nos enseña acerca de este pacto, el pacto de la salvación. ¿Será que el pacto de la salvación es un pacto establecido entre Dios y el ser humano? ¿Será que el pacto por el cual yo soy salvo es un pacto que se establece entre Dios y yo? ¿Será que esto es lo que la Biblia enseña? Vamos a mirar entonces nuestro texto bíblico y vamos a iniciar con Gálatas capítulo número 3, versículo número 6. ¿Por qué razón vamos a comenzar en este lugar de las Escrituras? Porque en Gálatas capítulo número 3, el apóstol Pablo, usado por el Espíritu de Dios, nos habla acerca de la experiencia de Abraham en Génesis capítulo número 15, versículo número 6, donde se nos dice en las Sagradas Escrituras que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese texto de Génesis capítulo número 15, versículo 6, es la columna vertebral de la discusión o del tratado del apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe
tanto en Romanos capítulo número 4 como en Gálatas capítulo número 3. En otras palabras, Génesis 15, versículo 6 es el texto que forma el fundamento del entendimiento que el Espíritu Santo le otorgó al apóstol Pablo para que nos instruyera acerca de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Así que vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña y la Escritura nos enseña acerca de lo que sucedió ese día en Génesis capítulo número 15, versículo 6. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña y para eso vamos a considerar Gálatas capítulo 3, versículo número 6. Mira lo que nos dice la Escritura en relación con esto. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora mira esto, mira por qué razón esto es tan pero tan importante. Versículo número 7 y 8 dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Atención, el texto griego dice que Dios proevangelizo, que quiere decir que Dios evangelizó de antemano a Abraham. En otras palabras, Dios, según el apóstol Pablo, cuando le dijo a Abraham lo que le va a decir allí, que el apóstol Pablo cita en el versículo número 8, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, según el apóstol Pablo, en Gálatas 3, versículo número 8, que usted está leyendo en su pantalla, el día que Dios le dijo a Abraham eso, el día que Dios le prometió diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, ese día Dios estaba proevangelizo, estaba evangelizando de antemano al patriarca Abraham. Así que esto es muy pero muy importante. El día que Dios le dio la promesa a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones, según el apóstol Pablo, ¿qué cosa era lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba evangelizando de antemano a Abraham. Así que Dios le estaba dando el evangelio. Dios estaba dando y revelando el evangelio para Abraham el día que le dijo eso. Ahora bien, ¿cuándo fue la primera vez que Dios le dijo eso a Abraham? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios le evangelizó de antemano al patriarca Abraham? ¿Cuándo fue? Eso está en Génesis capítulo número 12. En Génesis capítulo número 12, Dios le dio la promesa a Abraham de que sería heredero de una tierra. Si usted echa un vistazo a Romanos capítulo número 4, versículo número 13, la tierra a la cual Dios se refería cuando le habló a Abraham diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. La tierra que Dios tenía en mente y que estaba constituyendo a Abraham en heredero de ella, esa tierra no era solamente la tierra de Canaán, no era solamente la tierra en donde actualmente pudiésemos llamarle Palestina, no era solamente Canaán, la tierra que Dios tenía en mente. Romanos 4:13 dice que Dios hizo a Abraham heredero del mundo. Así que, de acuerdo con Romanos 4:13, Dios le hizo a Abraham heredero no solo de Canaán, sino del mundo entero. En ese mismo contexto, en Génesis 12, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Ahora bien, vamos a mirar rápidamente, por favor,
vamos a mirar lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de lo que sucedió en ese momento. Vamos a mirar la interpretación de la iglesia temprana acerca de lo que sucedió en el instante en el cual Dios le dio esa promesa, esa herencia al patriarca Abraham. Y vamos para leer y para comprender esto, vamos a mirar lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo número 25. Mira cómo el apóstol Pedro y los apóstoles interpretaron esa promesa de Dios de decirle a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que se lo dijo por primera vez, bíblicamente hablando, en Génesis 12. Mira esto. Dice así: vosotros, Hechos 3:25. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas, escuchen, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Oh, mira qué interesante. Esto es realmente interesante. A ver, si ustedes se dieron cuenta, aquí en Hechos, capítulo 3, versículo número 25, el apóstol Pedro cita una fraseología distinta. El apóstol Pedro ya no dice que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sino que el apóstol Pedro está diciendo que Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fraseología exacta, en tu simiente, se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 18 en adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Fíjense, Dios entonces, según el apóstol Pedro, al decirle a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, Dios estaba haciendo ¿qué cosa con Abraham? Dios estaba dándole a Abraham ¿qué cosa? Dios estaba, según el apóstol Pedro, en Hechos 3:25, Dios estaba haciendo un pacto. Así que la primera vez que Dios le dio la promesa a Abraham, en Génesis capítulo número 12, según el apóstol Pedro, Dios estaba haciendo un pacto. Esa fraseología exacta que el apóstol Pedro cita ya no es de Génesis 12, sino que es de Génesis 22. Donde Dios reformula el pacto diciendo ya no en ti serán benditas todas las familias, sino que ahora dice en Génesis 22, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Ahora, aquí tenemos entonces, número 1, un pacto que Dios da a Abraham o que Dios hace con Abraham en Génesis capítulo número 12. Tenemos Génesis 22, que es cuando Dios lo reformula diciendo en tu simiente. Y en medio de estos dos capítulos tenemos el capítulo número 15 de Génesis, que es donde Dios, según el apóstol Pablo y según Génesis 15, Dios le cuenta la fe por justicia. Según el apóstol Pablo y según el autor Moisés de Génesis, Dios en Génesis 15 le dijo: cuando Abraham creyó, dice la Escritura, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo número 15? Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura, por favor, allí en Génesis capítulo número 15, versículo número 6. Vamos a buscarlo brevemente para poder proyectarlo en pantalla. Aquí está, Génesis capítulo número 15, versículo número 6. Miren el texto, aquí está el texto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Según el autor bíblico, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Oh, mira lo que sucedió ese día. Versículo número 18. Escucha por favor. Versículo número 18.
En aquel día, escuchen por favor, mismo día en que la Escritura dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, el versículo 18 nos resume lo que aconteció ese día desde la perspectiva bíblica. ¿Qué fue lo que aconteció el día que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Según la perspectiva bíblica, lo que sucedió en el versículo 18 es que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, fíjate esto, a tu descendencia, que es lo mismo que decir, a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con Abraham? Según la Biblia, en Génesis capítulo número 15, estaba haciendo un pacto. ¿Te das cuenta? Según Hechos capítulo 3, 25, según Génesis capítulo número 15, versículo 18, cuando Dios le decía a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, o a tu descendencia o a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué era lo que Dios hacía? Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Ahora, aquí viene lo interesante, y este es el punto neurálgico del asunto. Gracias a Dios, por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo interpreta lo que sucedió cuando Dios estableció ese pacto con Abraham. El apóstol Pablo interpreta para nosotros, según el Espíritu Santo, en qué consiste ese pacto. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis 15 para que Dios estableciese un pacto con Abraham? ¿Qué fue lo que realmente aconteció? Mira cómo el apóstol Pablo interpreta para nosotros eso, y para ello vamos a citar nuevamente la Escritura en Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Ahora mira esto, fíjate esto. Vamos a leer desde el versículo número 13. Gálatas capítulo número 3, versículo número 13. En adelante, para que te des cuenta lo que está sucediendo. Recuerda, Gálatas 3 es una interpretación de Génesis 15, versículo 6. El día en que Jehová le dio promesa a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Según el versículo 18 de Génesis 15, recordemos, fue el día en que Jehová hizo pacto con Abraham. Ahora mira esto, mira lo que va a suceder aquí. Presta mucha atención. Dice así, Gálatas capítulo número 3, versículo 13. Fíjate lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Según el versículo número 10 de Gálatas 3, la maldición de la ley consiste en que toda persona que no permanece en ella, es decir, toda persona que la quebranta, acarrea para sí maldición, porque la ley dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Quiere decir que la maldición de la ley es su transgresión, su quebrantamiento que ocasiona maldición. ¿Cuál es esa maldición? La muerte eterna. Ahora fíjate esto, mira lo que dice el texto de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de esa maldición, de la maldición de la transgresión de la ley, de la maldición de la muerte eterna a consecuencia del pecado. ¿Cuándo nos redimió? Cuando fue colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la cruz? Donde Cristo se hace maldición por nosotros. ¿Cuál es la finalidad? Mira, por favor, desde la perspectiva bíblica, que la finalidad consiste exactamente en que Dios
cumpliera lo que le dijo a Abraham de bendecir todas las familias de la tierra. Mira exactamente lo que dice el versículo número 14. Atención, dice así: ¿para qué Cristo hizo eso? ¿Para qué se hizo maldición al ser colgado en el madero? Mira, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús, mira, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La frase griega gentiles es taethne, naciones, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a las naciones. Escucha, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu y por tanto ser así hijos de Dios en Cristo. Ahora escucha esto. ¿De qué se trató entonces la bendición, el pacto de Dios con Abraham según Génesis 15, Génesis 12, Génesis 22? ¿De qué se trató? Mira de lo que se trató. Escucha esto. Mira lo que dice aquí, versículo número 15. Hermanos. Ahora el apóstol dice, hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos, hablo en términos humanos? Quiere decir, hermanos, ahora voy a darles una ilustración tomada del mundo común para que ustedes me entiendan, para que ustedes comprendan lo que estoy diciendo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, voy a darles una ilustración tomada del mundo común. Escucha la ilustración hablando sobre Génesis 15. Mira la ilustración. Un pacto, la pregunta es, ¿por qué razón habla de un pacto interpretando Génesis 15, que es el lugar desde donde el cual Pablo observa, discute y trata sobre la justificación por la fe? Porque lo que sucedió cuando el apóstol interpreta Génesis 15, lo que sucedió es que Génesis 15, al decirnos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, lo que sucedió fue algo en relación con el pacto. Ahora, ¿qué pacto es este? Mira esto. Este es el pacto de salvación. Este es el pacto donde Dios dijo que le dio de antemano, le evangelizó de antemano a Abraham. Mira en qué consiste este pacto. Atención. Dice así, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Génesis 15 es la ratificación del pacto que se había dado previamente en Génesis 12. Génesis 15 ratifica Génesis 12. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Escucha esto. Mira esto. Ahora pues, mira esto, ahora bien, dice la Escritura, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por amor al cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que la promesa o el pacto hecho con Abraham fue dado a su simiente y su simiente es Cristo. Pablo está diciendo que el pacto establecido entre Dios y Abraham en realidad y esencialmente era un pacto entre él, Dios Padre, y la simiente de Abraham, que es Cristo. Ahora mira cómo él ratifica esa idea en el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, Génesis 15, ratificación del pacto, el pacto previamente ratificado por Dios ¿para con quién? Para con Cristo.
con quien estableció Dios el pacto ratificado de Génesis 12 en Génesis 15. ¿Quién recibió ese pacto? ¿Con quién Dios lo ratificó? Con Cristo. Cristo como hijo, simiente de Abraham, y el Padre de Gloria establecieron ese pacto. El pacto de Abraham, el pacto de salvación, porque de este pacto dice Pablo que Dios le estaba evangelizando de antemano al patriarca Abraham. El pacto del evangelio, el pacto de salvación, es un pacto entre el Padre de Gloria y Cristo, con quien el Padre ratificó ese pacto o esa promesa. Oh, y ahora mira por favor cómo se habla de esto en los siguientes versículos. Mira esto por favor. Atención, si el pacto, vamos a hacer una pausa en el compartir de la pantalla y quiero que prestes atención a la siguiente pregunta, por favor. Escucha esto. Si es verdad, si es la enseñanza bíblica que el pacto de Génesis 12, 15 y 22 se estableció en realidad entre el Padre que promete, el Padre de Gloria, y Cristo como verdadera simiente de Abraham, si el pacto de Abraham, si el pacto del Evangelio, si el pacto de salvación es en realidad entre el Padre de Gloria y Cristo su Hijo, entonces este pacto es un pacto establecido no entre dos partes, porque Dios es uno. Si el pacto es entre el Padre y el Hijo, este pacto no requiere mediador, porque Dios es uno, porque el Padre y Cristo son uno. Por tanto, el pacto de salvación es un pacto que no requiere mediador, porque Dios es uno. Si esto es así, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que él nos dice. Versículo número 19 en adelante. Mira lo que él nos dice acerca de este texto. Escuchen bien. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Su respuesta es, fue añadida. No es añadida la mejor traducción. La mejor traducción es proclamada, explicitada, revelada verbalmente a oídos del pueblo. El apóstol está hablando del Sinaí. En otras palabras, si el pacto de Abraham era el pacto entre Dios el Padre y Cristo su Hijo, y este pacto de salvación, pacto de evangelio, incluía la promesa de la herencia de la tierra, del mundo entero, ¿qué necesidad había del pacto del Sinaí? ¿Qué necesidad del Sinaí? El apóstol Pablo dice que en el Sinaí Dios proclamó, reveló, explicitó verbalmente la ley a causa de las transgresiones. ¿Por qué a causa de las transgresiones? El apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo número 5 y nos dice que la ley fue introducida para que el pecado abundase. ¿De qué manera abundó el pecado? Romanos 7, versículo 13 nos dice que cuando la ley se introdujo, el pecado se vio, se comprendió verdaderamente pecaminoso, horriblemente pecaminoso. La ley se introdujo en el Sinaí para que el pecado se viese en su completo y real carácter, verdaderamente pecaminoso, horrible y horrendo. Por eso dice que la ley fue añadida o revelada, explicitada, verbalmente proclamada a causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para que las transgresiones se hicieran realmente palpables, visibles, se comprendieran en su carácter horrible y el pueblo comprendiese su necesidad del pacto de salvación previamente establecido en época de Abraham entre el Padre y Cristo. Ahora escucha esto. Mira lo que dice aquí. Atención con esto. Dice, fue añadida, fue revelada, explicitada, verbalmente proclamada
a causa de las transgresiones. Ahora escucha, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Escucha, en los versículos anteriores se dice que Dios hizo pacto con la simiente de Abraham. ¿Qué cosa es un pacto con la simiente de Abraham? Es una promesa dada a Cristo. Es una promesa de herencia dada a Cristo. Aquí hay algo muy interesante. Pacto y promesa de Dios para con Cristo es lo mismo. Un pacto o el pacto de salvación es una promesa de Dios Padre a Cristo y entre Dios Padre y Cristo. Ahora escucha, mira lo que se nos dice. Dice aquí, y fue ordenada la promesa o el pacto, escucha, y fue ordenada, hablando aquí, atención, hablando ahora en relación con este pacto, con la ley del Sinaí que fue proclamada, que fue explicitada, hablando ahora de este pacto del Sinaí, mira lo que se dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La pregunta es, ¿por qué necesitó el pacto del Sinaí un mediador? La respuesta la revela el siguiente versículo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Cuándo se necesita un mediador? Cuando el pacto se hace entre dos partes. Cuando no se necesita de un mediador, cuando el pacto se hace entre el Padre y Cristo, que son uno, una sola parte, un pacto unilateral entre el Padre y Cristo, porque son uno. No hay necesidad de mediador porque Dios es uno. Pero el pacto del Sinaí requirió mediador. ¿Por qué? Porque este pacto se estableció entre dos partes, entre Dios y el pueblo, entre Dios e Israel. Y cuando se establece un pacto entre Dios y el pueblo, se requiere mediador, porque ya no son uno, sino dos. ¿Te das cuenta lo que esto quiere decir? ¿Te das cuenta, querido hermano, lo que esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pacto, de acuerdo con el cual Dios establece pacto con el hombre o con el pueblo, no es el pacto de salvación, no es el pacto del Evangelio. El pacto bilateral entre Dios y el hombre es el pacto del Sinaí, que requiere de mediador porque son dos partes involucradas. Este pacto del Sinaí, el pacto antiguo, el pacto viejo o el pacto de la ley, no es el pacto de salvación. No es el pacto del Evangelio, no es el pacto eterno, dado en ocasión a Abraham, conteniendo todo lo que el Evangelio implica, porque contenía la herencia de la tierra. El pacto de salvación, atención, el pacto del Evangelio, proclamado en ocasión de Abraham, hecho y establecido entre el Padre de Gloria y Cristo, el pacto de salvación no requiere de mediador porque se estableció entre el Padre y el Hijo y son uno porque Dios es uno. Este pacto es un pacto unilateral, es un pacto dado por Dios para con Cristo y entre Cristo y el Padre se establece y ellos son uno, por tanto no requiere de mediador. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía lo confirma. Ya lo vamos a proyectar en pantalla para que usted
pueda leer juntamente conmigo la cita que se encuentra en la matutina devocional Dios nos cuida del 6 de marzo. Este es el día en que aparece esta cita, 6 de marzo de la matutina Dios nos cuida, titulada Un Salvador desde la eternidad. Mira lo que dice aquí, por favor, acerca del pacto de la salvación, del pacto del Evangelio. Dice así: Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre Él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa. Nota que pacto y promesa en la Biblia es lo mismo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. ¿Te das cuenta? ¿Entre quién se estableció el pacto eterno, el pacto de salvación, el pacto del Evangelio, el pacto de gracia, el pacto de misericordia? ¿Entre quién? El único pacto que salva es el pacto establecido entre el Padre y Cristo. El pacto que se establece entre Dios y el hombre, como el pacto del Sinaí, no salva. Nunca ha salvado, nunca salvará a nadie. ¿Por qué? Porque este pacto se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque cuando el pueblo prometió obediencia diciendo todas las cosas que hemos oído haremos y obedeceremos, y se estableció así el pacto entre Dios y el pueblo, pregunto, ¿ese pacto duró? ¿Ese pacto se mantuvo en el tiempo? No, porque cuando Moisés descendía del monte y vio al pueblo prostituyéndose en adoración idolátrica a un becerro de oro, las tablas del pacto se rompieron en señal de que el pacto estaba roto. Ese pacto no salva. El único pacto que salva es el pacto o la promesa entre el Padre y el Hijo, el pacto eterno, el pacto de salvación. Ahora bien, si este pacto es unilateral, si este pacto de salvación entre el Padre y el Hijo es un pacto constituido por Dios y Dios es uno, entre el Padre y Cristo, de manera unilateral, ¿cómo nosotros nos beneficiamos de este pacto? ¿Cómo somos beneficiados de este pacto? Oh, mis queridos amigos y hermanos, por esa razón, la salvación solamente requiere como condición la fe, porque este pacto es una promesa. Dios el Padre le prometió a Cristo darle la tierra en herencia. Y Cristo le prometió al Padre la perfecta y completa obediencia y la redención de la humanidad. Y Cristo ha cumplido este pacto haciéndose heredero de la tierra y recibiendo la tierra en herencia al sentarse en el trono de gloria al lado derecho del Padre. Y nosotros, ¿cómo participamos de este pacto? Como coherederos juntamente con Cristo por medio de la fe, al creerle a Dios, al creer en lo que Dios ha hecho por medio y a través de Cristo. Cristo me constituye, Cristo me confirma como coheredero de este pacto juntamente con Él, quien es el verdadero heredero. Entonces, ¿por qué razón algunas personas se pierden y algunas personas se salvan? ¿Por qué razón en el día final algunos heredarán las mansiones eternas y otros serán echados en el lago de fuego y azufre? ¿Por qué razón? ¿Quiere decir que Dios no les dio vida eterna a todos? ¿Solo a unos pocos Dios les concedió vida eterna, mientras que a otros les concedió el lago de fuego y azufre? No.
No es así que la Biblia lo enseña y explica. ¿Cómo es que la Biblia lo enseña? Es exactamente como sucedió con Adán. Mira esto. Dios creó a Adán, le dio vida, pero esa vida debía atravesar la prueba de lealtad en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal para posterior victoria de esa prueba ser llevado a las mansiones celestiales. De la misma manera, Dios, por medio de Cristo, a través de Cristo y en Cristo, Dios le ha dado vida a toda la humanidad, sin excepción, a toda la humanidad. Creyentes o no creyentes, todos han recibido vida como recibió Adán. Ahora, todos los que han recibido vida en este mundo, que han recibido esa vida gracias a lo que Dios hizo en Cristo, todos los que vivimos en este mundo hemos de atravesar una prueba. La prueba ya no es un árbol del conocimiento del bien y del mal. La prueba es la respuesta y la actitud de cada uno delante de otro madero, ya no de frutas, un madero que tiene al Hijo crucificado y colgado. Delante de la cruz, delante de Cristo crucificado, cada ser humano que ha recibido ya vida de parte de Cristo debe tomar una decisión. Delante de la cruz, la gracia de Cristo que ya nos ha concedido vida nos atrae para llevarnos a la cruz. Si no nos resistimos, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Hijo de Dios. Por la fe recibiremos una nueva vida. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. Por el Espíritu la ley queda grabada en el corazón y la mente y decimos juntamente con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero todo aquel ser humano que recibió vida ya en Cristo, cuando la gracia de Cristo lo atrae a la cruz y se resiste, esta resistencia, esta oposición es tomada por Dios como un pecado contra la gracia, como despreciar y pisotear la sangre del Hijo, como considerar inmunda la sangre del pacto eterno, y por tanto, quien ante la gracia y la cruz se resista es considerado de allí en adelante como un enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Escritura enseña. Toda la humanidad ha recibido vida en Cristo, pero no todos, ante la gracia y ante la noticia de la vida, no todos ceden ante este llamado. Algunos se oponen, algunos no proceden al arrepentimiento que el Espíritu Santo está arrastrando e influenciando en el corazón para producir. No todos proceden, no todos ceden, no todos se entregan la voluntad. Algunos se resisten y esos que se resistan y se oponen son considerados, por causa de su pecado contra la gracia, contra el autor de la vida, contra la sangre que ya les dio vida, son considerados como enemigos de Dios. Habiendo dicho esto, vamos a dar sencillamente unas pinceladas, unos pequeños detalles en relación con el resto de la lección. Permítanmelo en los minutos que restan de manera muy corta y breve. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cómo comienza Deuteronomio capítulo número 28? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo número 30? Mira lo que la Escritura nos enseña. Si el pacto, escucha esto, si el pacto que salva, si el pacto de salvación es el pacto entre el Padre y el Hijo,
Por tanto, no es un pacto entre Dios y nosotros. Por tanto, es un pacto unilateral entre el Padre y el Hijo. Por tanto, es una promesa para nosotros. No un trato de Dios con nosotros. No un negocio, un acuerdo de Dios con nosotros, sino es una promesa de Dios para nosotros. ¿Cómo entonces nosotros participamos de esta bendición? Oh, mira cómo. Atención, voy a compartir en la pantalla brevemente Deuteronomio capítulo número 28 y Deuteronomio capítulo número 30 para que tú veas dónde reside el punto, dónde está el punto neurálgico y esencial de esto. Mira esto, Deuteronomio capítulo número 28 y luego vamos a compartir Deuteronomio capítulo número 30. Mira lo que dice aquí, escucha. Versículo número 1. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Acontecerá, escucha esto, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amigos, hermanos, si el pacto que salva, si el pacto de salvación es el pacto entre el Padre y el Hijo, y para nosotros es una promesa de Dios para nosotros y no un trato, negocio o acuerdo de Dios con nosotros, entonces, ¿cómo se responde a esta promesa? Oyendo. Si oímos atentamente la voz de Dios. Mira esto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo número 30. Voy a compartirlo rápidamente en pantalla para que veas que es exactamente lo mismo. Deuteronomio capítulo número 30 y vamos con el versículo 1 y 2. Escucha esto. Mira esto. Sucederá, dice el texto, sucederá. Vamos a leerlo hasta aquí. Escucha esto. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Pregunto, ¿por qué Dios sabía que juntamente con la bendición también la maldición caería sobre el pueblo? ¿Por qué Dios sabía esto? Porque mientras el pueblo oyere con confianza propia, creyendo en su propia capacidad para obedecer a Dios, queriendo hacer trato y acuerdo o negocio con Dios, Dios sabía que el pueblo iba a fallar. Vez tras vez el pueblo fallaría. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la clave? Aquí está la clave. Mira esto, versículo número 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y ahora mira lo que dice después de la coma. Dice aquí, escucha esto. Y obedecieres a su voz. Te voy a dar una sorpresa y una excelente noticia. El texto en hebreo no dice y obedecieres su voz. El texto hebreo dice y oyeres su voz. El verbo obedecer, que se traduce allí, en realidad es el verbo hebreo shamá, que quiere decir como principal traducción, oír. Para obedecer la palabra de Dios, hay que oír primero su palabra. Eso es exactamente lo que nos enseña Dios. Vamos a buscarlo brevemente en el Salmo número 81. Vamos por favor al Salmo número 81 y vamos a leer desde el versículo número 9 en adelante. Salmo 81, versículo número 9 en adelante. Vamos a leer desde el 8, mejor, desde el 8 en realidad. Dice esto, escucha esto. Mira lo que dice aquí. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Escucha por favor, por amor al cielo. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pregunta, ¿cómo sucede esto? Esto que está resaltado en pantalla es obediencia. Es adoración única y exclusivamente a Dios. Obediencia. ¿Cómo llega eso a suceder? ¿Cuál es el condicionante? Si me oyeres. Nota, ante el pacto que salva, ante el pacto de salvación, nuestra parte es oír. Oír con fe, creer la promesa
Y cuando le creemos y oímos con fe, que es lo mismo, esa bendita palabra que oímos produce en nosotros la obediencia. Yo pregunto, ¿qué cosa tiene la palabra de Dios que al oírla con fe produce obediencia en el corazón y mente y en la vida toda? ¿Qué tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios lleva en ella la misma vida de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 20. Quien recibe la palabra con fe y la oye, la vida misma de Dios le es comunicada para que por medio de la vida de Cristo en nosotros, Dios nos haga obedientes y esto sea un milagro, producto de su propia palabra. Eso es exactamente la clave del pacto. Si el pacto es una promesa unilateral entre el Padre y el Hijo y Cristo cumplió esa promesa, si yo delante de este pacto solo puedo creer, entonces al oír por la fe, si yo creo esta promesa que Dios me dice, yo te voy a salvar, yo te voy a dar la tierra, si yo le creo con fe y oigo con fe, su palabra, la misma palabra que oigo y creo, me hace obediente porque ella lleva la misma vida de Dios que me es dada y comunicada para que produzca en mí la obediencia que Dios anhela ver en mí. Yo le creo, yo le oigo, Él me hace obediente por el poder de su palabra. De eso se trata el pacto de salvación. De eso se trata la promesa del pacto eterno. De eso se trata el pacto del Evangelio. Ahora mira esto. Vamos a despedirnos dando unos pequeños detalles sobre Malaquías. Malaquías capítulo número 3, donde se nos habla acerca del diezmo. Vamos a compartir Malaquías y vamos brevemente a comenzar no por el capítulo número 3. Porque para leer correctamente Malaquías necesitas un poco de contexto. Antes de utilizar, escucha por favor, antes de utilizar Malaquías capítulo número 3, para enseñar que Dios puede maldecir si no cumplimos el contrato del diezmo, es necesario considerar el contexto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mensaje de Malaquías? En primer lugar y por extensión. Mira lo que dice Malaquías. Escucha esto. Malaquías capítulo número 2. Malaquías capítulo número 2. Y vamos a leer lo que nos dice el versículo número 1 en adelante. Escucha esto. Versículo 1 y 2. Malaquías 2, 1 y 2. Escucha. Ahora pues, oh sacerdotes, oh mis amigos y hermanos, el discurso de Malaquías es primeramente dirigido a los sacerdotes, a los hijos de Leví, los mismos que recibían el diezmo del pueblo, pero que no lo estaban dando a Dios su parte. ¿Te das cuenta para quién es el mensaje principal de Malaquías? No es para el pueblo entero en primer lugar, solo es para el pueblo por extensión. Pero en primer lugar, el mensaje era para los sacerdotes que debían tomar el diezmo y devolver de ese diezmo el diezmo del diezmo para Dios. En otras palabras, los sacerdotes tomaban el diezmo de parte del pueblo y de ese diezmo debían sacar el diezmo que era la parte de Dios. A eso se refiere Malaquías. Y ahora mira esto, escucha esto. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2, ¿qué dice? Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros
y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Pregunto, querido amigo y hermano, ¿en qué consiste la maldición según Malaquías 2? No consiste primeramente en no entregar el diezmo. No, la maldición consiste en no oír. ¿Te das cuenta? No oír, porque si oyes, la palabra de Dios producirá obediencia por la fe, por medio de Cristo, aferrado a Cristo, por la vida de Cristo. Y la vida de Cristo que te hace obediente al oír la palabra de Dios, la vida de Cristo también entrega el diezmo, la parte de Dios. La maldición consiste en no oír. Este es el mensaje de Malaquías. De esto se trata. Cuando Malaquías dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado, en primer lugar les había dicho a los sacerdotes y por extensión al pueblo que el problema era no oír. Cuando no oímos a Dios por la fe, no creemos su palabra, no le oímos, no recibimos su palabra, entonces nuestra vida no es obediente. Nuestra vida cae en el pecado rebelde y solamente podemos participar de su pacto de salvación, de su pacto eterno, del Evangelio santo y bendito de Dios en Cristo, cuando le oímos. Así que cuando la gracia de Cristo venga a tu vida, cuando la gracia de Cristo por medio del Espíritu Santo influya en ti para conducirte a la cruz, oye, cree, no te resistas y Él te va a conducir al pie de la cruz y te hará obediente delante de su cruz. Delante de Cristo crucificado, el alma es hecha obediente, porque lo ha oído, no se ha resistido, sino que ha creído la promesa de salvación, el pacto eterno, el pacto de gracia, el único pacto que salva, el de Dios, el Padre y Cristo su Hijo, porque son uno, por tanto no necesita mediador, por tanto es unilateral y para ti y para mí solo es una promesa que oímos por la fe, la creemos y la recibimos para ser coherederos con Cristo, que es el verdadero heredero. De esto se trata. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido una bendición para ti, esperando que esta mirada al texto bíblico te haya desafiado a estudiar la Escritura, a crecer en la gracia de Cristo y que haya edificado tu vida en el Señor, es nuestra esperanza en esta oportunidad. Nos despedimos entonces diciéndote hasta el sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.